Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días con cada uno de ustedes. Me confirman, por favor, si me pueden escuchar con claridad, ¿ya? Buenos días, chicos. ¿Me confirman, por favor? ¿Me Sí, confirman? eso se escucha. Ok, muchísimas gracias, chicos. Bien, darles la bienvenida, chicos, a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien, que hayan tenido una bonita semana. Vamos a empezar con lo que tenemos programado para el día de hoy. Para eso, hola Angelina, buenos días. Anuncios rápidos. Ya sus mensualidades del mes de diciembre ya está habilitado, chicos, así que ya lo pueden ir pagando. Tomen previsiones, por favor. Ustedes saben, se acercan fechas festivas, entonces hay que ir tomando prioridades, ¿correcto? De la misma manera, mencionarles que el 23 de diciembre ya se va a estar realizando el sorteo por Navidad para que ya en este caso, ¿no? Estén al pendiente, a la información, a los enlaces de las redes sociales y puedan conectarse, pues, ¿no? A este sorteo. Ahora sí, chicos, vamos a enfocarnos a lo que tenemos que revisar el día de hoy. Ya nosotros hemos venido trabajando anteriormente lo que es literatura, entonces vamos a continuar. Hoy día vamos a ver una nueva corriente literaria. Para eso les voy a presentar las dos opciones que ustedes están teniendo en la diapositiva. Lo que les pido, por favor, es que lo puedan leer, ya analizar, observar la A y la B, ya porque vamos a conversar con relación a estas dos opciones que están teniendo en la diapositiva. Entonces, voy a dar unos segunditos para que lo puedan analizar con calma, quizás. Unos segunditos por ahí, unos segunditos, para que lo puedan analizar. Ya, unos segunditos por ahí. Tienen dos opciones, y aquellos que se están conectando, por favor, lo mismo. Ya analícenlo y tienen dos alternativas para que puedan analizar. Listo. Ahora sí, chicos, como ya lo han leído, ya lo analizaron, les planteo la siguiente preguntita. A ver, ¿cuál de las dos opciones, la uno, la 2, la A o la B, se les ha hecho más atractiva, chicos? Mm, ¿Cuál ha llamado, los ha cautivado, tal vez desde un primer momento, chicos? La opción uno, la opción dos. Recuerden que esto es percepción personal, gusto personal, ojo. No sé, como alguien diga una opción, yo también tengo que decir, opinar lo mismo o coincidir. Entonces, ¿cuál de las dos opciones? Joana, adelante, Joana, buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días, Miss. Para mí era la opción uno, la A, La A. de los proverbios y cántares. Ujú, ya, muy bien, Joana. La opción A. ¿Por qué, Joana? ¿Por qué te gustó más la opción A? ¿Qué te cautivó de esa opción? Simplemente, Miss, me llamó la atención porque dice muchas cosas, da a entender cosas buenas. Ya, ok, por el contenido entonces. Ok, Joana, muy bien. Listo, muy bien, Joana. Los demás chicos, ¿cuál de las dos opciones también les pareció más atractivo? ¿Les llamó la atención? ¿Les interesó más, quizás? Joana nos dice que la opción A, en el caso personal de ella. En el caso de los demás chicos, ¿cuál les gustó más? ¿Cuál les pareció más atractivo? Profesora, a mí me pareció más atractivo la opción A porque se ve más limpio, más ordenado, porque la opción B se ve como que no entendible, ¿no? Ujú, ya, muy bien, Tracy, ok. La opción A también, correcto, listo. Muy bien, la opción A también, listo. Ya. Lo leído, chicos, porque yo asumo que lo han leído, no han leído ambas opciones, la A y la B. ¿Qué será eso? ¿Será un cuento? ¿Será el fragmento de una fábula? ¿El fragmento de una novela? ¿Qué es? Hola, Ángel, buenos días.
A ver, ¿qué serán, chicos? Lo retrocedo, ¿ya? Ya está. ¿Qué será? ¿Será un cuento? ¿Serán fábulas? ¿Serán leyendas? ¿Serán, no sé, recetas? ¿Qué serán, chicos? A ver, yo sé que ustedes lo saben. Sin temor, chicos. ¿Qué será? ¿Qué será, chicos? Parece como unas poesías. Muy bien, Tracy. Son unos poemas, entonces, ¿no? ¿Por qué no es un cuento? Porque si miren, a nosotros analizamos bien lo que tenemos ahí, vamos a ir con la parte de, en este caso, y lo voy a leer, ¿ya? Y dice lo siguiente, Proverbios y Cantares 29, dice, caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino sino estelas en el mar, ¿no? Y el otro lado, la opción B, tiene, ¿no? Todas las tardecitas mi gata mira sentada en la ventana a su nueva amiga. Pero ella no imagina que hay un espejo ni sabe que esa gata es su reflejo. Si nos damos cuenta, hay cierto tipo de musicalidad, ¿no? Y esa es una característica de los poemas, ¿no? La rima, ¿no? Tiene ese algo que lo hace distinto. Ahora, una vez más, observemos la opción 1 y observemos la opción 2. La pregunta que les hago es, ¿qué diferencia encuentran entre esas dos opciones? ¿Qué diferencia encuentran entre estas dos opciones, chicos? Joana, adelante. Miss, en la opción A está ordenado, está como bien hecho. En el segundo, en la B, la lección está desordenada, eso, Miss. Ya, ok, Joana, ok. Wendy, también por ahí me había levantado la manita. Yo digo que es la opción A, porque la opción A es la más ordenada que la opción B, Miss. Ya, ok, ok. ¿Qué otra diferencia a simple vista ustedes pueden encontrar entre la A y la B? Visualmente nada más. ¿Qué La forma diferencia en que tiene? están escritas. Muy bien, Tracy, excelente. La forma en cómo están escrita, correcto. Si ustedes se dan cuenta, sobre todo en la opción B, ¿qué forma tiene ese poema? La forma de un gato. La forma de un gato. ¿Y por qué tiene la forma de un gato y no la forma de un caballo, por ejemplo? O la forma de un árbol. ¿Por qué? Porque está relatando de la gata. Pues, ¿no? Muy bien. Porque el tema de ese poema, como nos lo está diciendo Tracy, está vinculado a hablarnos de una gata. Entonces, lógicamente, lo ideal es colocar la imagen que se relaciona a aquello que se está mencionando. Imagínense, yo estoy hablando de una gata y dibujo un pescado. Entonces me van a decir, profesor, ¿y qué tiene que ver la imagen con esto? Si no hay ningún tipo de relación. Entonces, ahí está la lógica, está el sentido. Ahora, si ustedes fueran poetas, fueran en este caso escritores, o están a punto de mostrarse al mundo literario, chicos, ¿cuál de las dos opciones elegirían ustedes para poder, en este caso, emplearlo tal vez dentro de sus creaciones? Esto es decisión personal, repito. ¿Cuál de los dos usarían? ¿La A o la B? Si ustedes fueran escritores. Joana, adelante. Y yo, Miss, la opción uno, la A, ¿Por qué, Joana? ¿Por qué la opción A? porque le veo más ordenado, Miss, por Ya, eso. por el orden. Ok, Sí, Joana, muy bien, listo. Los demás chicos, si fueran escritores, ¿cuál de las dos opciones elegirían? Y dirían, ah, ya esta me interesa, me gusta, no sé, ¿no? Por X o Y motivo, y yo voy a adoptarla, tal vez a lo que yo quiero mostrar y trabajar. ¿Cuál elegirían, chicos? ¿Cuál elegirían?
Profesora, en mi caso elegiría las dos, una para redactar en orden y otra para dar más fundamento. Ok, Tracy optaría por ambas, o sea, buscaría como que un equilibrio, ¿no? Tal vez en determinadas circunstancias el primero y en otras el segundo, ¿ya? Ok, Tracy, muy bien, listo. Bien, chicos, ¿por qué les estoy preguntando esto, profesora? ¿Por qué hemos analizado un poema o hemos visto un poema? ¿Por qué estamos tal vez así eligiendo si uno o lo otro? Porque el día de hoy nosotros, chicos, vamos a hablar. Ah, ya, Wendy elige la opción A, dice, porque se ve más ordenada. Listo, Wendy, excelente. Son elecciones y decisiones propias. Muy bien. En el hipotético caso de que seamos escritores, ¿no? Hoy día, chicos, vamos a hablar y vamos a conocer un poquito más sobre la literatura vanguardista, ¿ya? La literatura vanguardista. ¿Para qué vas a conocer sobre esta literatura? Para que tú puedas, en este caso, distinguir las distintas tendencias que se han incluido o trabajado dentro de este vanguardismo. Esta clase es la primera parte del vanguardismo, ¿ya? Por eso es el vanguardismo 1. Nos va a tocar revisar otro tipo de vanguardismo también, pero hoy día nos vamos a enfocar en lo que tenemos que trabajar. Hablemos un poquito sobre este vanguardismo. La vanguardia o la literatura vanguardista, chicos, se va a desarrollar en Europa en las primeras décadas del siglo XX y después de la Primera Guerra Mundial. ¿Correcto? Como siempre les he dicho, el contexto social involucra o influye muchísimo en este caso, los desarrollos de las distintas artes de la época, ¿ya? ¿Por qué? Porque la sociedad en sí juega un papel importante. Todos nosotros, por ejemplo, pertenecemos a la sociedad actual y todo lo que nosotros estamos viviendo, tal vez sufriendo, escuchando, no sé, siendo testigos de diferentes tipos de situaciones buenas y malas también, influyen en el ámbito creativo, ¿no? Porque si por aquí alguien, supongamos, ¿no? Profesor, a mí me gusta escribir, qué sé yo quiero tal vez de poquito a poquito ir involucrándome en la parte literaria, qué sé yo, y empiezo a crear una novela, un cuento, tal vez poemas, etcétera. Esos poemas, esos cuentos, esas creaciones van a estar influenciadas por todo lo que tú estás viviendo hoy por hoy en la actualidad. Lo mismo sucede aquí. Estos vanguardistas, ya chicos, desarrollan una serie de características debido a esas influencias. ¿Qué características tienen? Para empezar, hay una libertad creativa. En las literaturas anteriores que hemos estado revisando, nosotros nos hemos dado cuenta que habían puntos muy, vamos a decir, cerrados, en el sentido de que había literaturas que se enfocaban mucho en Dios, había otras literaturas que se enfocaban mucho en los defectos del ser humano, había otras literaturas que tocaban temas relacionados tal vez a epopeyas, ¿no? Etcétera. Pero todas las obras en sí giraban a lo mismo. Pero en los vanguardistas no sucede eso. Los vanguardistas rompen ese esquema y en realidad tienen libre albedrío para tratar, trabajar, escribir el tema que ellos gusten y como gusten. Entonces, estos vanguardistas eran como los rebeldes de la literatura, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque ellos rechazaban las normas, porque ellos no aceptaban lo que ya estaba establecido, ¿ya? Sino que trataban de colocar, de crear incluso un propio patrón, pero ellos de manera personal. Ya no era como que los neoclasicistas trabajaban así y por lo tanto yo replico esto. O los clásicos plantearon esto y no, ellos rompieron eso. Esa búsqueda de libertad de expresión, ese rechazo a las normas, se logra mediante la experimentación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué experimentación? Yo les pregunto algo. Los científicos, para poder encontrar la cura, el antídoto a algo, ¿lo hacen a la primera? Supongamos, en el caso del COVID, los científicos encontraron y crearon la vacuna al primer intento. No, Miss. No, ¿verdad? Hubo todo un proceso, hubo experimentación, es decir, crearon en un primer momento un
posible antídoto, una posible vacuna, pero no sabían si realmente iba a ser efectiva. Entonces, ¿qué hacían ellos? Probaban. Si no funcionaba de una forma, cambiaban a otra estrategia, ¿no? Pero estaban en eso. Entonces, aquí sucede eso. Estos vanguardistas experimentaban una cosa, si no les funcionaba, experimentaban otra, si no, cambiaban a otra, y en ese afán estaban. Ahora, los temas son amplios, chicos. Ya no es que solamente el amor, solamente los vicios, no solamente la venganza. No, aquí en los vanguardistas tú vas a encontrar una diversidad de temas, porque en sí no tienen esquemas, no tienen barreras. ¿Listo? Y hay un rechazo al racionalismo. Recuerden que en el racionalismo prima mucho el hecho de mostrar la realidad, de enfocarnos en lo que se observa, en lo que se ve. Pero los vanguardistas dicen que no, que sí es importante, pero que el lado imaginativo, el lado fantasioso, también juega un papel importante y estos vanguardistas, ese lado de ficción, vamos a decirlo así, lo trabajan, lo incluyen dentro de sus obras. ¿Correcto? Lo incluyen, no lo apartan, es parte de. Ahora, ¿qué técnicas se han trabajado en el vanguardismo? Y déjenme decirles algo. Estas técnicas hasta la actualidad se siguen usando. Es una herencia más que nos han dejado nuestros vanguardistas. Por ejemplo, los famosos flashback o también conocidos como saltos temporales. Profesora, ¿qué es eso? Es cuando dentro de la historia los personajes están en el presente, pero viajan al futuro o retroceden al pasado. Por ejemplo, tú cuando has visto o ves tus novelas, no sé, las novelas que veas al fondo hay sitio, qué sé yo. Hay partes en la historia donde el personaje, ¿no? Vuelve al pasado, recuerda el pasado y ¡fum! Hay un salto al pasado, un salto temporal. O en algunos casos el personaje da un salto al futuro, ¿no? Porque dice, a ver, ¿qué pasaría? Y ¡fum! ¿No? La imaginación se va al futuro, posibles escenarios. ¿Has visto o no has visto eso tal vez en tus novelas, chicos? Cuando han visto novelas sobre todo o tal vez cuando han leído textos. O yo les estoy mintiendo. ¿Han visto o no han visto eso? Sí, Miss. Sí, ¿no? Listo. Eso que tú has visto, que el personaje se va al pasado o al futuro y luego vuelve al presente, es el famoso flashback. Y eso hasta la actualidad se usa, pero se trabajó en un primer momento dentro de la literatura vanguardista. ¿Qué más te han dejado los vanguardistas? Los monólogos interiores, o conocidos también como el diálogo que tú haces con tu conciencia. Vuelvo al ejemplo de las novelas o a las películas incluso. Cuando el personaje empieza a hablar consigo mismo, eso es un monólogo interior. Está hablando con su propia conciencia, vamos a decirlo así. No, ellos mismos parecen, ¿no? Loquitos que están hablándose ellos mismos, a ver, pero ¿por qué he hecho esto? No debí haber hecho esto, ¿y ahora qué hago? Y solitos empiezan a hablarse, eso es un monólogo interior que hasta la actualidad se utiliza y que es resultado y herencia de los vanguardistas. ¿Qué más? La perspectiva múltiple, ¿ya? O en este caso, la narración desde varias perspectivas según los personajes. Por ejemplo, ¿no? Vamos a colocarnos aquí un ejemplo. Nosotros estamos tal vez, hemos quedado en encontrarnos en la Plaza de Armas o en la Catedral. Y cada uno va llegando. Y por ahí sucede un impasse, un accidente, un asalto, qué sé yo, una situación X. Todos estamos en puntos distintos y hemos visto tal vez la misma escena desde diferente perspectiva. Cuando viene alguien a preguntarnos qué ha pasado, tú le vas a narrar, le vas a contar lo que tú has visto desde tu perspectiva. Por ahí tal vez voy a ir en Wendy y a Wendy le voy a preguntar qué es lo que ha pasado y Wendy también me va a dar una narración, me va a dar un testimonio desde su perspectiva. Y así, Tracy, Joana, Ángel, Luisa, todos vamos a tener una perspectiva distinta con relación a un mismo hecho. ¿Correcto? Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Ahora sí, vamos a retomar, chicos, lo que habíamos estado trabajando, ¿ya? ¿Me confirman el audio?
Sí, se escucha con claridad, ¿verdad? Sí, ¿Me confirman, por favor? Listo, gracias, Joana. Bien, un breve recuento de lo que hemos estado viendo. Ya habíamos ya mencionado que hoy ya vamos a seguir trabajando con lo que es literatura. Ya habían ustedes analizado en este caso, ¿no? Estas dos alternativas, habíamos ya estado compartiendo opiniones, elecciones, gustos, ¿no? Y también me daban los motivos de por qué elegían uno o elegían el otro, ¿ya? Entonces, nosotros el día de hoy, recordar nuevamente que vamos a trabajar lo que es la literatura vanguardista, ¿ya? Por si se han olvidado, y lo estoy recordando. Vamos a trabajar sobre la literatura vanguardista para que de esa manera ustedes puedan distinguir las tendencias que tiene esta corriente literaria. ¿Ya, chicos? Ya está. Ahora sí. A ver. Bueno, a modo de volvernos a enganchar un poquito con el tema, recordarles que la corriente vanguardista, la literatura de vanguardia, trató siempre de buscar una óptica nueva frente a lo que ya estaba establecido o a los patrones que ya eran replicados, vamos a decirlo así, en las corrientes anteriores, ¿no? El vanguardista trataba de romper esquemas, romper barreras, romper con las normas establecidas, ¿no? Trataba de, en este caso, crear algo distinto, ¿no? Y que siempre todo estaba asociado con el hecho de renovarse, de experimentar, ¿no? Entonces, gracias a eso es que nos han dejado múltiples técnicas, como ya lo habíamos estado mencionando, tanto lo que es el flashback, recuerden, los saltos temporales, ¿no? Que incluso les iba diciendo, ¿no? Que cuando revisábamos lo que son pues las novelas, las películas, esto se evidencia claramente. También lo que es el monólogo interior, ¿no? Que es cuando uno habla con uno mismo, ¿no? Con nuestra conciencia. La perspectiva múltiple, cuando frente a un hecho, ¿no? Nosotros tenemos varias versiones. Entonces, eso también es un resultado de esta literatura de vanguardia. Ahora, nos habíamos quedado en este punto del caligrama, ¿no? Y les decía que para poder detallarlo y que lo puedan entender, recordemos las imágenes iniciales, ¿no? Ustedes me decían, profesora, la segunda tenía forma de gatito, ¿no? Eso que tiene forma de gatito, y es más, el poema que se escribe, que es, o son los versos los que dan la forma, son justamente es un caligrama, ¿ya? Los caligramas, chicos, van a relacionarse con el tema que se está escribiendo, que se está abordando, ¿ya? Justo les decía, ¿no? Me parece, ¿qué pasaría si, no sé, por ejemplo, ¿no? Yo estoy escribiendo un poema sobre la paz y dibujo una calavera, ¿no? No me decían, no habría sentido. Entonces, las formas pueden ser muchas, dependiendo de lo que estás hablando, ¿no? Puede ser un corazón, una paloma, una mariposa, un gato, un perro, un caracol, una guitarra, no sé, un árbol, una estrella, ¿no? Eso va a depender según el tema que aborde tu poema. Entonces, los vanguardistas trabajaron lo que es el caligrama y hasta la fecha eso se utiliza. Puede ser, quizás, que cuando ustedes han ayudado a sus hijos, ¿no? A hacer sus tareas del colegio, les han revisado el cuaderno, etcétera, por ahí quizás se han topado con los famosos caligramas, ¿no? Que son una forma bastante entretenida también de trabajar lo que es este tema de poemas, ¿no? Claro que sí requiere un poquito más de cuidado, un poquito más de análisis en cuanto a la lectura, ¿no? Porque ustedes me decían, profesora, y yo quiero la opción A porque está más ordenado. En cambio, la opción B como que un poquito cuesta, ¿no? Entonces, ahí está. Ahora, dentro de la literatura vanguardista, chicos, nosotros hemos desarrollado varios ismos, ¿correcto? Aquí tienen 6 de ellos. Te lo voy a explicar uno por uno para que me vayas entendiendo. El primer ismo es el surrealismo. Dentro de este istmo se trabaja mucho la parte onírica, es decir, la parte del sueño, la parte del inconsciente. ¿A ti alguna vez te ha pasado que tú en tu sueño, tú te has soñado a ti mismo durmiendo tal vez y has soñado tu sueño en otro sueño? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Es cuando te has ido a descansar.
¿no? Que profesor, a ver, yo me he ido a dormir y me he soñado a mí misma durmiendo o a mí mismo durmiendo y he visto lo que ha estado soñando ese mi yo de mi sueño. ¿Les ha pasado algo parecido tal vez? ¿O no? ¿O nunca? Quizás puede ser también. Sí, me dice Joana. Listo. El surrealismo, chicos, se enfoca a eso. Ya se enfoca a la parte onírica, a la parte de los sueños, a la parte del inconsciente. Muchas veces, todos, siempre cuando vamos a descansar, el cerebro nunca deja de trabajar. Porque soñamos un montón de cosas, ¿no? Y por eso que al día siguiente, cuando tú te despiertas, te acuerdas y dices, uy, hoy día he soñado tal cosa. O si es que has soñado algún familiar, algún amigo o alguien que quizás ya no te hablas y dices, uy, le he soñado. ¿Por qué será? ¿No? Y se ponen ahí a analizar su sueño. Ese mundo onírico, ese mundo que se produce cuando dormimos, fueron trabajados también por autores vanguardistas y se clasifican en el surrealismo. El segundo ismo es el expresionismo. Este ismo está enfocado a la parte emocional, a la parte sentimental, a la parte subjetiva de la persona. Tú y todos nosotros tenemos sentimientos, tenemos emociones, ¿no es así? Todos, ¿a qué me puede decir alguien, profesora? Yo soy un ser que no siente. A mí me da igual todo. Mentira, sí tienes sentimientos, tienes emociones. Que tal vez no los expreses o no de la misma manera que muchos es distinto, pero sí tienes sentimientos. Entonces, esa parte emocional, esa parte sentimental de ti, de tu yo, se va a trabajar o lo trabajan dentro del expresionismo. ¿Listo? Ahora, el tercer ismo que tenemos es el dadaísmo. En este caso ya está más asociado a la presentación y la disposición de las palabras dentro de los escritos, dentro de los poemas, ¿no? Por ejemplo, pueden ser palabras que un poema, no sé, ¿no? Puede estar compuesto por el título, puede ser una letra muy grande, el contenido de letras más pequeñas, o dentro de la composición, tal vez las letras son número 12, pero de ahí aparecen letras o palabras que están en número 18, luego vuelve a reducirse el número 12 y se da todo ese tipo de mezcla, ¿ya? Dentro de lo que es el ultraísmo, ya dentro de lo que es el ultraísmo, tenemos el uso de metáforas. Las metáforas son figuras literarias, chicos, que se utilizan dentro de la poesía. ¿Ya? El quinto ismo es el futurismo. Como el propio nombre de este ismo nos lo sugiere, son escritos, creaciones que se enfocan mucho en el futuro, tales como el avance tecnológico, el avance científico, las máquinas, ¿no? Hay que entender que estamos hablando de una época muy distinta a la que nosotros estamos viviendo actualmente. Nos estamos ubicando, vamos a decir, a inicios del siglo XX, cuando la ciencia, cuando la tecnología no estaba muy desarrollada, ¿no? Pero, pese a eso, estos escritores viajaron, vamos a decirlo así, o se figuraron en el futuro y crearon historias, crearon tal vez por ahí textos relacionados a eso. Por aquí alguien, por ejemplo, no le gusta escribir y le gusta mucho tal vez la tecnología, ¿no? Supongamos. Y aunque no haya ahora nada de lo que tal vez vas a plasmar en tu texto, pero te pones a imaginar, ¿no? Y dices, a ver, hoy por hoy, por ejemplo, tenemos lo que es la inteligencia artificial, ¿no? En nuestro siglo actual, en nuestro año 2025. A ver, ¿qué pasará en el futuro, ¿no? Entonces, a raíz de lo que tú tienes hoy, proyectas un futuro. Puede ser que sí o puede ser que no, pero es tu proyección. Entonces, los futuristas, los escritores vanguardistas futuristas hicieron eso. Según el desarrollo que iban teniendo en su contexto, ellos iban figurando al futuro a ver cómo es que eso podría evolucionar, ¿no? Entonces, esas obras relacionadas a tecnología, a ese rasgo futurista, están dentro de este ismo que es el futurismo. Y el último ismo es el existencialismo. ¿Tú alguna vez te has preguntado o has escuchado a alguien decir, ¿por qué existo? ¿Por qué he venido al mundo? Tal vez por ahí, ¿no? Esas preguntas de ¿quién soy en realidad? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿No? Esas preguntas existenciales, ¿no? Esas dudas existenciales de, uy, muchos porqués, pero a veces tú no encuentras respuesta.
Esa esencia de buscar una razón de ser del hombre que nosotros mismos a veces nos hacemos, se clasifica dentro del existencialismo. ¿Ya? Buscamos respuestas a preguntas que son un poquito filosóficas, ¿no? Entonces, ahí está el existencialismo, chicos. Estos 6 ismos, ¿ya? Son en realidad prueba de que estos vanguardistas al inicio les dije, ¿no? De que los escritores vanguardistas en realidad tuvieron libertad creativa y tuvieron o abarcaron diversidad de temas. No eran temas cerrados únicamente, por ejemplo, a la parte emocional de la persona o únicamente a la parte del futuro, ¿no? No, eran temas que se enfocaban, en este caso, a situaciones diversas. Entonces, de acuerdo a ese desarrollo, se iban clasificando, ¿no? Si era surrealista, si era futurista, si era expresionista, ultraísta, dadaísta o expresionista. Entonces, se trataba de ubicar de esta manera. Así que ya sabes, si tú en algún momento quieres escribir algo relacionado al mundo del sueño, esa obra probablemente va a pertenecer al ismo del surrealismo, ¿no? Que es el primer ismo que hemos visto al inicio de esta diapositiva. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta esta parte, chicos? Con alguno de estos ismos que tenemos aquí, que son las tendencias, esas son el vanguardismo en sí, la literatura vanguardista es amplia. Dentro de este grupo grande tenemos estos ismos que pertenecen al vanguardismo. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas, consultas? ¿O hasta aquí estamos bien? No, Miss. Hasta aquí estamos bien, entonces. Ok. Vamos a continuar, entonces. ¿Quiénes son los representantes de la literatura vanguardista? Estos son algunos. Tenemos a James Joyce, que él fue un escritor que trabajó el surrealismo. Tenemos a Jean-Paul Sartre, a Albert Camus y a Luigi Pirandello. ¿Ya? Son algunos representantes, no son todos, ¿ya? Pero son uno de los más importantes, vamos a decirlo así. Hoy día nosotros no vamos a enfocarnos en ninguno de ellos. Hoy día nosotros vamos a hablar de Franz Kafka. No sé si es la primera vez que escuchan este nombre de este escritor o ya lo han escuchado. Franz Kafka. ¿Les suena o es la primera vez, chicos? ¿Han oído hablar de él o es recién tal vez su primer encuentro con Kafka? Pueden haberlo escuchado tal vez por ahí, ¿no? Aunque profesora no sé qué ha escrito, pero me suena, por ahí lo he oído, ¿no? Aunque tal vez no he investigado, yo no me he enterado qué es lo que ha hecho, ¿no? Pero ahí está. ¿Qué me dicen? ¿Es la primera vez o ya lo han escuchado antes? ¿Primera vez, chicos? ¿Sí? ¿Primera vez? Ya. Se los presento entonces, ¿ya? Franz Kafka fue un escritor que nació en un barrio judío, ¿ya? Y que además fue estudiante de Derecho. Este escritor, ¿ya? Se enfermó de tuberculosis y a causa de ello es que, bueno, pues no, su trayectoria literaria tiene un cierre. Franz Kafka ha escrito innumerables obras literarias, ¿ya? Tiene varias producciones. Entre ellas tiene América, tiene Carta al Padre y tiene El Proceso. Son algunas de sus 3 obras representativas, lógicamente tiene más. Pero hoy día vamos a trabajar nosotros o vamos a, en este caso, conocer un poquito más sobre una obra que es muy conocida y que es, me atrevería a decir, quizás una de las más leídas, entre otros, porque El Proceso también es muy conocida, que es la famosa obra La Metamorfosis. ¿Han escuchado sobre esta obra literaria, chicos? Sobre La Metamorfosis. ¿Han oído, al menos tal vez el nombre? Quizás puede ser o no. Profesora, yo más he escuchado el nombre. El nombre, ok, Tracy, muy bien, muy bien. Los demás chicos, ¿han oído el nombre o es la primera vez que lo escuchan? Que no está malo, ¿ah? Pero es importante eso. Yo escucho la primera vez. Primera vez, muy bien, Joana, correcto. Miren, les voy a hablar un poquito de La Metamorfosis. La Metamorfosis es una obra literaria que pertenece al género narrativo y que es una novela, ¿correcto?
Esta novela, La Metamorfosis, fue publicada en 1915. ¿Y qué es lo que nos trata de mostrar, chicos? Nos trata de mostrar el automatismo de la vida, es decir, esa vida monótona que el hombre tiene, ya que el hombre desarrolla. Porque nosotros todos tenemos ya una monotonía establecida. Todos los días nosotros hacemos lo mismo. Nos levantamos a la misma hora, hacemos las mismas actividades, salimos de la casa a la misma hora, llegamos al mismo lugar. O sea, tenemos una rutina ya fija, vamos a decirlo así. ¿Ya? ¿Quiénes son los personajes de esta obra? Tenemos a Gregorio Samsa, que es el personaje principal. Tenemos a Grete, que es la hermana de Gregorio. Tenemos a los papás de Gregorio. Tenemos a unos inquilinos y tenemos a la sirvienta. ¿Correcto? Entonces, La Metamorfosis es una obra bastante interesante. Para eso vamos a ver un video cortito nada más. Lo que les voy a pedir, sí, es que tomen nota, ¿ya? Tomen nota, en este caso, de las partes importantes, ¿ya? Porque vamos a ir conversando, tal vez si el tiempo nos da, vamos a ir conversando un poquitito. A ver, vamos a ir tal vez haciendo ahí unas pausas, ¿ya? Vamos a estar haciendo unas pausas para poder ir comentando sobre lo que nos está mostrando el video, ¿ya? Voy a compartirlo, ahí está. Lo voy a, en este caso, a ver, ¿me confirman? ¿Me van a confirmar si se escucha? Ya, un momentito. Cuando Gregor Samsa se despertó una mañana de... Sí se escucha, ¿verdad? Sí, Miss. Listo. Entonces vamos aquí. Cuando Gregor Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama, convertido en un monstruoso insecto. Así da comienzo la célebre novela La Metamorfosis, de Franz Kafka, publicada en 1915. Considerado uno de los grandes libros del siglo XX, La Metamorfosis cuenta de forma inteligente y aguda los peligros de la sociedad autoritaria y burocrática para con el individuo diferente, el cual puede quedar aislado e incomprendido ante una máquina que ni él comprende, ni ella le comprende a él. Gregor Samsa se despierta convertido en un insecto gigante. Tiene la barriga abombada y muchas patas, similar a un escarabajo. Esto supone un giro radical en su vida, ya que Gregor es un viajante comercial que, con su empleo, mantiene a toda su familia. Al principio, Gregor se niega a salir de su cuarto, presa de la sorpresa. Además, es incapaz de adaptarse a la metamorfosis que ha sufrido. Entonces llaman a su habitación su hermana, Grete, su padre, el señor Samsa, y su madre, Ana. Gregor intenta levantarse, pero acaba cediendo y cayendo al suelo porque no se acostumbra a su nuevo cuerpo. En eso, escucha cómo su jefe llega a su casa preguntando por él. Preocupado por si le echan de la empresa, Gregor abre la puerta con la mandíbula y sale de la habitación para hablar con ellos, pero nadie consigue entender lo que dice. Al ver su aspecto, su jefe huye de la casa y su padre le encierra en la habitación, hiriendo una de sus patas. Tras la primera Ya, a ver, vamos hasta ahí, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que han podido percibir hasta esta parte? A esa primera parte, vamos a decirlo así. A ver, ¿qué es lo que pasa en este primer momento dentro de la obra La Metamorfosis, chicos? ¿Qué es lo que sucede? A ver, ¿qué han podido tal vez tomar nota? Tal vez por ahí les ha llamado la atención. ¿O qué han entendido de esa primera parte, chicos? ¿Qué sucede con Gregor Samsa? Se convierte en un insecto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Se convierte en un insecto? Claro que sí se convierte en un insecto. ¿Qué sucede con este insecto, con ese nuevo aspecto? A ver, Tracy nos dice que Gregorio Samsa se levanta de un sueño intranquilo viéndose que se convirtió en un insecto. Correcto, muy bien. Parte desde ahí, ¿no? Él se va a dormir, como todos nosotros, ¿no? Con total tranquilidad, pero al despertar, él se da cuenta que se ha convertido en un insecto gigante,
¿Ya? ¿Qué cosa? ¿Cómo es este insecto? A ver, ahí nos lo ha descrito. ¿Cómo es este insecto, chicos? ¿Cómo es este insecto? Como un escarabajo con una panza gigante. Eso, muy bien, ¿no? Tenía una barriga bombada, o sea, grande, ¿no? ¿Qué más tenía? Tenía muchas patas. Patas desgarradoras. Correcto, ¿no? Y tenía un aspecto similar a un escarabajo, ¿no? Ahí nos lo describe. ¿Qué hace Gregorio cuando se ve así? Se asusta, ¿no? Se empieza a observar, ¿ya? Y pues lógicamente no es él. ¿No es así? Ahora, acá hay un hecho importante. Dentro de la familia, ¿qué rol cumplía nuestro personaje principal? Y nos lo dice ahí. ¿Cuál era su rol primordial? ¿Por qué era tan importante este personaje dentro de la familia? ¿Porque lo querían mucho? Gregorio Samsa era alguien importante dentro de, porque él era, vamos a decirlo así, el único sustento económico de la familia. Él trabajaba como viajante comercial, ¿no? Él era el encargado de proveer a la familia dinero para que estos se puedan mantener, para que estos puedan subsistir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Gregorio no tiene, en realidad cuando él se observa así, claro, le causa extrañeza, ¿no? Pero en realidad lo que a Gregorio le preocupa en ese momento no es su aspecto, sino el hecho de que no va a poder presentarse a su trabajo en esas condiciones. Y a él le preocupa eso porque él no puede faltar a su trabajo, ¿ya? Entonces, la hermana, Grete y los papás, se acercan, ¿no? Van a ver qué es lo que está pasando con nuestro personaje principal. Y también se dan con esta sorpresa. ¿Qué sucede aquí? Como Gregorio no se presenta al trabajo, ¿quién lo visita en su casa? ¿O nadie va a buscar a Gregorio a su casa? ¿Van a buscarlo o no van a buscarlo los del trabajo, chicos? ¿Quién va a buscar a Gregorio? ¿Su hermana? Después llega alguien más buscándolo. ¿Por qué? Porque él no se había presentado a sus labores. Su jefe. Su jefe, claro que sí, ¿no? Imagínense, ¿no? La hermana y los padres ya de por sí estaban asustados y aterrados porque, ¿no? Su hermana estaba en esa condición. Y para rematar la situación, se aparece el jefe en la casa preguntando por él, pues porque lógicamente no ha ido al trabajo y eso es algo extraño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué hace Gregor? Abre la puerta, sale del cuarto, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda darles una explicación, tanto a sus padres, a su familia, como a su jefe. Sin embargo, ¿lo llegan a entender o no lo llegan a entender? Cuando Gregorio aparentemente intenta hablar con ellos. ¿Se entiende o no se entiende lo que les dice? No se entiende, correcto. Al contrario, quedan tan aterrados que el jefe se va prácticamente corriendo de esa casa. ¿Y qué hace el padre? ¿El padre lo recibe, lo abraza o qué hace el papá con nuestro personaje principal? ¿Qué hace su padre? Nos lo decía en el video. ¿Qué hace el papá? Agarra a Gregorio, a su hijo, lo encierra en su habitación y por la fuerza con que lo agarra y lo empuja, ¿qué termina hiriendo de Gregorio? ¿Qué termina lastimando este padre a su hijo? Una de sus ¿qué? ¿De sus? ¿Qué termina lastimando su papá a su hijo al momento de agarrarlo y aventarlo a la habitación? Termina lastimándole una de sus patas. ¿Ya? Muy bien, Tracy. Continuemos entonces, atentos, ¿ya? Aparición de Gregor como insecto, su familia le mantiene encerrado en su cuarto. Gret intenta darle de comer, pero Gregor ya no quiere comida fresca, sino podrida. Sus instintos animales empiezan a dominar a su instinto humano. Gret decide ayudarlo igualmente y le da comida podrida, además de limpiar su habitación. Sin embargo, poco a poco la situación le supera y comienza a sentir asco por su propio hermano.
Desde ese momento, la hermana de Gregor le sigue ayudando, pero ya no entra a su cuarto para darle comida o limpiar. Se limita a tirarle la comida o pasársela con desdén en un trapo. La familia, aunque se siente abrumada por la situación, sigue viendo en ese insecto gigante a Gregor, ese hijo o hermano al que tanto quieren, por lo que deciden mantener la puerta de su habitación abierta para que así Gregor pueda seguir viendo y escuchando a sus padres y a su hermana. Un día, creyendo que Gregor ya no entiende el lenguaje humano, la familia empieza a hablar de dinero, ya que Gregor era el único que trabajaba, y el padre confiesa que tiene ahorros guardados. Gregor, que entiende lo que dicen, se siente frustrado ante esta confesión, ya que se siente engañado porque siempre había querido cambiar de trabajo, pero nunca lo había hecho porque debían dinero al propietario de la empresa en la que trabajaba y la única manera de saldar la deuda era que Gregor trabajara para él. Y ahora descubría que el problema lo podía haber solucionado su padre y nunca quiso hacerlo, ni siquiera por su hijo. Aquí se establece cómo Gregor ha sufrido una mutación física y su familia, una mutación mental, debido a su ambición y su afán por el dinero. Poco a poco, Gret deja de limpiar el cuarto de Gregor. Ya apenas siente nada por ese insecto que antes era su hermano. Su familia empieza a sacar los muebles de su habitación, por lo que le arrebatan su humanidad y sus recuerdos. Solo le dejan el sofá en el que se esconde cuando entran a la habitación. Gregor intenta que no se lo lleven todo y se aferra a un cuadro que tenía en la pared. La madre, al ver al insecto, se desmaya y el padre le culpa, enfurecido, y se la lleva. Cuando Gregor, preocupado, va a la sala a ver qué tal está su madre, su padre le ataca arrojándole manzanas y una manzana se le queda incrustada en el caparazón, haciéndole mucho daño. Gret se convierte poco a poco en la antagonista de la historia, seguida por su padre, que cada vez trata peor a Gregor. La madre, por su parte, aunque se encuentra débil, parece que todavía siente algo por su hijo, aunque se haya convertido en un insecto. A pesar de todo, su familia ya no lo ve como quien era, sino como el insecto gigante que es ahora, aunque Gregor sigue siendo el mismo. Aunque por fuera sea un insecto desagradable que ya no puede trabajar, sigue siendo el mismo Gregor de siempre. Sin embargo, como ya no puede ser productivo en el mercado laboral ni traer dinero a casa, su familia lo ve como una desgracia y lo rechaza. Bien, chicos. Pero vamos a ver. Hasta ahí. A ver, ¿qué pudieron entender de esta otra partecita? A ver, vamos a ver. ¿Qué podemos decir de esta partecita, chicos? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué más? ¿Qué más sucede? ¿Qué más podemos decir de nuestro personaje principal? ¿Qué más sucede con él? En un principio la hermana lo alimentaba, ya después comenzaron a tenerle como que asco, y ya la familia veía sobre el tema de dinero, ya que era el único que él trabajaba. Y ahí es donde su papá saca unos ahorros que tenían para que puedan solventar una deuda que tenían, y él se da cuenta del egoísmo que tenían ellos sobre él. Muy bien, claro que sí. Entonces, miren, en esta partecita que ustedes ya lo han visto, y muy bien, gracias ahí por el pequeño resumen, y efectivamente es así, ¿no? En un primer momento, su hermana Grete era quien se encargaba de cuidar de él, ¿no? Era quien se encargaba de limpiar su habitación, de darle de comer. Pero por el mismo hecho del cambio que él había tenido, él deja de querer comer comida fresca y empieza a tener, o a querer comer comida podrida, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte del instinto animal, ya no humano, sino animal. Entonces, ¿qué hacen? ¿No? Entonces, la hermana trata de seguir apoyándolo, trata de seguir dándole ya ahora comida podrida, de limpiar la habitación, pero este hecho, este contacto que la hermana va teniendo con su hermano, lejos de ayudar a que esto sea un poco más, o el cariño siga fuerte, al contrario, ¿no? Provoca que la hermana poco a poco le empiece a agarrar cólera, le empieza a agarrar asco, ¿no? Empieza a rechazarlo. Entonces, de un momento a otro, la hermana ya deja de entrar a la habitación de Gregor, sino que le empieza a lanzar la comida podrida o a pasársela a través de algo, ¿no? Para que pueda comer este pequeño insecto.
Bueno, ¿no? Acá los padres y la hermana se preocupan mucho por la situación, porque como lo ha dicho su compañera, Gregorio era el único hermano, el único hijo que proveía dinero, ¿no? Y que ahora, como él ya no estaba trabajando, la familia estaba empezando a enfrentar una crisis económica, ¿ya? Los padres y la hermana, aún dejaban, nos dice, la puerta abierta. ¿Para qué? Para que Gregor pueda seguir observándolos, no pueda seguir con ellos. Pero ellos ya empezaban a sospechar o creían que Gregorio ya no los entendía, ¿no? ¿Por qué? Porque ya era un animal, no era una persona. Entonces, en un día de esos, ¿qué dicen, no? Que ellos estaban conversando, estaban dialogando, ellos pensaban que como él ya no los entendía, podían expresar las cosas libremente, pero la verdad no era esa, ¿no? Sino que él todavía podía entenderlos, que él sabía perfectamente lo que ellos estaban hablando. Bueno, ¿no? El diálogo que estos tienen, estos padres y su hija, es el tema económico, ¿no? Y como nos lo ha dicho su compañera, aquí él se entera que el padre en realidad tenía las posibilidades de poder saldar la deuda que ellos tenían como familia, pero que no lo hizo y que al contrario, pues vamos a decirlo así, vivieron a costas del trabajo de él, obligándolo, ¿no? Condenándolo a ese futuro, cuando se pudo haber cambiado o tal vez otra pudo haber sido la realidad. ¿Ya? Entonces, podemos notar aquí que nuestro personaje principal empieza a abrir los ojos, vamos a decirlo así, a ver un cambio también en el lado mental, en el lado emocional, ¿no? Porque él está abriendo los ojos a un hecho de que él desconocía y que ahora sabe que realmente pues no pudo haber sido distinto. Bueno, no, se siente mal, se siente triste por lo que se enteró de su familia. La hermana lo rechaza aún más que a un inicio, ¿no? Entonces, como él era un animal, era un insecto, los padres empiezan a retirar todas las cosas de su cuarto, ¿no? Empiezan a dejarlo vacío prácticamente. Pero Gregorio se aferra a una foto, ¿no? Y no quiere soltarla. Y aquí es cuando la mamá al verlo se desmaya. La sacan, él sale de la habitación para ver cómo está su mamá, pero su papá, lejos de dejarlo, al contrario, se llena de ira y coge unas manzanas y se lo empieza a lanzar, y una de estas se le incrusta en el caparazón, ¿no? Se le queda ahí incrustada esa fruta, y esto es un detonante que vamos a ver más adelante, ¿ya? Eso lógicamente lo lastima. La hermana, trata aún mucho peor de lo que ya estaba tratando a su hermano. La mamá, por la impresión, se nos dice que sigue débil, ¿no? Pero que aún así sigue queriendo a ese insecto porque ella sabe que ese insecto es su hijo. Y el papá, pues, sigue siendo el villano de la historia, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decir de esta parte que nosotros hemos podido observar en el video, ¿no? Que la familia le va dando la espalda poco a poco, que Gregorio se va quedando solo poco a poco, y que en este caso, como él ya no es ningún proveedor y no hay ningún tipo de beneficio, la familia lo empieza a ver como algo que los hunde en la desgracia y es alguien a quien rechaza. Continuamos, chicos. La puerta, que hasta ahora había estado abierta para que Gregor pudiese seguir viendo y oyendo a su familia, se cierra. Su familia mantiene a Gregor completamente encerrado y solo en su habitación, y él desde la rendija solo puede alcanzar a ver lo que ocurre en la sala de estar. Como ya no tienen dinero, la familia de Gregor decide despedir a su criada y los tres comienzan a trabajar. Mientras tanto, Gregor sigue malherido por el ataque de su padre, ya que la manzana sigue en su interior, pudriéndose. Al cabo de un tiempo, entra una nueva criada a la casa y se encarga de limpiar la habitación de Gregor, que permanecía olvidada y mugrienta. Esta criada confronta a Gregor un día y, por temor a que Gregor le plante cara, intenta matarlo con una silla. Como sigue escaseando el dinero, la familia de Gregor también mete en la casa a 3 inquilinos que desconocen la existencia del insecto. El cuarto de Gregor se convierte en un trastero en el que meten todo aquello que ya no quieren ni necesitan. Una noche, Gret comienza a tocar el violín y los huéspedes se muestran interesados, por lo que Gret va a tocar a la sala de estar. Gregor se siente en paz al escuchar el sonido del violín, por lo que decide ir a la sala para verla tocar y decirle lo mucho que le gusta escucharla. Al verlo,
Los 3 inquilinos deciden marcharse asqueados sin pagar, pero no asqueados por Gregor, sino por la actitud que muestra la familia de Gregor hacia él al intentar esconderlo y maltratarlo. Gret muestra su repulsión y dice que hay que deshacerse de Gregor, ya que ni siquiera entiende a los humanos y ya no es su hermano ni es Gregor, sino un insecto gigante. Sus padres se muestran de acuerdo, confesando que creen haber hecho todo lo posible por ayudar a su hijo, en vano. Gregor, al ver la traición de su hermana, vuelve arrastrándose a su habitación, deprimido. Gregor deja de comer y muere en silencio, sin que nadie lo note. No es hasta que la criada encuentra su cuerpo ya menguado en la habitación que la familia descubre que su hijo, Gregor, ha muerto. Tanto Gret como sus padres se muestran apenados, pero sobre todo, aliviados. Ahora Gregor es cosa del pasado, de un pasado traumático y horrendo que por fin pueden dejar atrás. Deciden salir a dar un paseo y disfrutar de la nueva vida que ahora pueden comenzar. En ese momento, los padres de Gret se percatan de que su hija se ha convertido en una muchacha muy bonita y empiezan a planear cómo casarla. Listo, chicos. ¿Qué podemos decir de esa partecita? Porque ahí termina la novela, chicos. A ver, ¿qué entendimos de esa parte de la novela? ¿Qué entendimos? ¿Qué pasó en esa partecita? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, chicos? ¿Qué pasó aquí? Grego muere. Muy bien. ¿Muere solo o muere en el calor del hogar? Muere de tristeza. Al descubrir Muere que de su familia tristeza. quiere matarle. Ujú. Muy bien, chicos. En esta parte ya es la parte final. Vemos, pues, ¿no? Que esa puerta que antes estaba abierta, que permitía todavía ver una conexión entre este escarabajo y su familia, es cerrada. O sea, ya no hay oportunidad a que él siga teniendo contacto con su familia, ¿no? Le cierran las puertas a Gregorio de ese vínculo familiar. Entonces, Gregorio se queda, pues, aislado, solo, deprimido en su habitación, ¿no? Ahora, la manzana incrustada, que en un primer momento, pues no el padre, porque fue el papá quien al lanzárselo hizo que se incruste en su caparazón, se va pudriendo. Y eso es lo que genera en este caso el desgaste vital de Gregor, ¿no? Entonces, como ya no tenían dinero, no había economía, despidieron a la sirvienta, ¿no? Ya no había quien haga los quehaceres. Al cabo de un tiempo se nos menciona que contratan a una nueva criada y esa criada se encarga también de limpiar la habitación de Gregorio, ¿no? Entonces, ella, esta criada, intenta matarlo con una silla, ¿no? Intenta, pero no lo hace, ¿ya? Entonces, por falta de economía, los padres llegan a encontrar una solución, que es alquilar los cuartos. Llegan a conseguir inquilinos, sí, de hecho es una noche, nos dicen, ¿no? Que la hermana empieza a tocar el violín. Y a Gregor le gusta mucho cómo toca a su hermana, le gusta esa melodía. Entonces, él sale de su habitación para acercarse a la sala y poder apreciar a su hermana, pero no contaba con que había inquilinos, ¿no? Y estos inquilinos lo vieron y salieron corriendo. Pero nos dice que ese rechazo no fue hacia él directamente, sino fue por la actitud que tenían los padres y tenía la hermana hacia Gregorio. Se fueron sin pagar ni un sol ni un peso del alquiler que habían hecho. Los padres se enfurecen, van y insultan, ¿no? Lastiman a Gregorio y Gregorio decide encerrarse en su cuarto y no volver a salir, o sea, se deprime, deja de salir, deja de comer, ¿no? Y un día de esos la criada va al cuarto a hacer la limpieza que normalmente hace y lo encuentran muerto, ¿no? La muerte de Gregorio en sí causa no pena, sino que lo ven como una especie de alivio, ¿no? Porque ahora saben que ya él en este caso ya no está y que aquí marca el inicio de una nueva vida, sin preocupaciones, sin estar ocultando a nadie. Y bueno, pues se dan cuenta que la hija ya está en edad casadera, que es una señorita muy bonita, que puede contraer matrimonio y que ven en ella pues nuevamente esa esperanza, vamos a decirlo así, de vida, ¿no? Entonces, miren,
Ahí termina esta obra, esta novela, y nosotros podemos ver, pues, ¿no? A través de esto, que Gregorio es visto como alguien útil siempre y cuando era proveedor económico. Pero cuando dejó de serlo, podemos ver el rol de la familia, ¿no? Que lejos de cuidarlo y apoyarlo, lo hicieron de lado, lo marginaron, lo aislaron. Y eso es una muestra de la época, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos también que teniendo en cuenta, pues, no el tema de las guerras, de las creaciones de empresas y demás, en este caso, el inicio del siglo XX, vemos, pues, ¿no? Que también había una alta tasa de aislamiento social, ¿no? De que mientras seas útil tú, va a haber buenos tratos, pero mientras dejes de serlo, olvídate, ¿no? Ahí recién se te va a mostrar cuál es el rostro de las personas, ¿no? En este caso, cuando Gregorio trabajaba, tenía dinero, proveía a la familia, eran amorosos, lo cuidaban, ¿no? Lo procuraban, pero cuando afrontó el problema de este cambio, cuando dejó de ser útil, cuando dejó de proveer, pues definitivamente vimos a una familia desalmada, una familia que rechazaba, una familia que aislaba, una familia que lo trataba como una desgracia o algo que debían de lidiar o eliminar para poder estar tranquilos. Bien, chicos, dudas, preguntas, consultas, inquietudes, tal vez por ahí con relación a la obra, algún comentario, algo que deseen tal vez por ahí opinar. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Me confirman? ¿Nada? ¿Todo claro, chicos? Sí, ¿no? Ya. Sí, profesora, todo claro. Listo. Para finalizar entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy, chicos? Así rapidito. ¿Sobre qué hemos hablado el día de hoy? ¿Sobre qué? ¿Qué tipo de literatura hemos visto hoy día? La literatura. Sobre de una persona que se convierte en un insecto. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? La Metamorfosis. Muy bien. La Metamorfosis. ¿Quién es el autor de la Metamorfosis? Franz. ¿Franz qué? Kafka. Ya no se olvide. Franz Kafka. ¿Y a qué corriente literaria pertenece? A la literatura literatura vanguardia. Vanguardista. Muy bien. ¿Cómo hemos aprendido entonces, chicos, sobre la literatura vanguardista? ¿A través de qué? ¿A través de qué hemos aprendido sobre la literatura vanguardista? A través de una explicación y a través de una novela. Muy bien, Kelly, a través de la explicación y de una novela, que en este caso ha sido La Metamorfosis. Ahora que tú ya conoces sobre la literatura vanguardista y has visto esta obra literaria que es La Metamorfosis, ¿para qué te va a ser útil? ¿Para qué te va a servir haber aprendido sobre esta nueva corriente literaria, chicos? ¿Para qué les va a ser útil? Para tener conocimiento y aprender, seguir aprendiendo y a un futuro que nos sirva. Bien, Kelly, para que vayan aprendiendo y también comparando, ¿no? Para que puedan, ustedes ya han revisado literatura clásica, medieval, neoclasicista, romanticista, ahora vanguardista. Entonces ya podemos ir estableciendo y reconociendo, ¿no? Los rasgos, las diferencias que se establecen entre uno y otro y que definitivamente nos marcan, pues, ¿no? Influencias distintas. Muy bien, chicos, agradecerles por el espacio que se han dado a la sesión de hoy día de hoy. Cuídense bastante. Aprovecho también para desearles feliz Navidad, que pasen una bonita fiesta en compañía de la familia, chicos. Los espero en la siguiente clase. Cuídense bastante, chicos. Buenos días. Buenos días, profesora. Hasta la otra semana. Cuídense, chicos. Chao, chao.